Al término de la Primera Guerra Mundial, una de las preocupaciones fue la habilitación urbana, lo cual condujo a una reunión internacional de urbanistas y arquitectos que plantearon distintas soluciones a esta. La Carta de Atenas fue producto de esta reunión en la cual se basó el Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizado por el expresidente López Mateos. Se fundó la Unidad Habitacional Independencia en 1960, conmemorando el 150 aniversario de la independencia. La Unidad de Independencia trató de dar a los asegurados un lugar donde pudieran satisfacer sus necesidades y las de su familia, proporcionándoles la habitabilidad, la recreación, el consumo, la educación y la salud en conjunto a un ambiente en equilibrio con la flora del lugar. Con la habitabilidad se buscó que el tamaño de los hogares mexicanos fuera lo necesario para una familia de 5 personas, en la que se basaron para construir la mayoría de los edificios. Respecto a los establecimientos de consumo y las casas, se construyeron para que estuvieran aislados entre ellos por caminos y vegetación para su fácil ubicación. Por el lado de la educación se formó con la idea de mantener un ambiente familiar, por lo que se ubicó a las escuelas primarias y kinders dentro de la unidad. Para mantener la salud en la Unidad de Independencia se construyó una clínica del IMSS. Por la recreación, la unidad acercó a sus habitantes al deporte con la construcción de un deportivo y abundantes áreas verdes para las familias. La mayoría de las familias son de origen católico, por lo que se cuenta con una sola iglesia. Se cuenta con el Teatro Independencia, situado en la Plaza Cívica de la Unidad, lugar que es utilizado en distintos eventos y festividades públicas. Mi niñez en la Unidad de Independencia fue muy padre. Siempre había muchos niños, había muchos deportes. En esa unidad existía un deportivo donde había muchas actividades de fútbol, natación, voleibol, básquetbol, bueno, todos los deportes, tenis. Cuando se jugaba fútbol, como eran tantos niños, cada calle hacía su equipo de fútbol y se podía competir con muchos equipos. En la natación era lo mismo, todos los domingos la mayoría de los niños íbamos a nadar porque era natación libre y era convivir con mucha gente. Teníamos escuelas dentro de esa unidad. ¿A cuáles asististe? Asistí a la escuela Próceres de la Independencia, que es una primaria que está dentro de la misma unidad. Casi la mayoría, o más bien un 90% de los alumnos eran personas que vivían dentro de esta unidad, por lo que hacía que conociera a más gente y conviviéramos después de
escuela. En las tardes nos íbamos a estudiar a la casa de la asegurada, donde había una biblioteca y ayuda de tareas. Ahí mismo también había danza, música, cocina, donde todos mis amigos se podían apuntar y era totalmente gratis, así como el deportivo. No nos cobraban en ese entonces ningún quinto. Es más, nos invitaban los maestros a asistir para que estuviéramos aprendiendo algo. ¿Cómo llegaste a vivir en la unidad? Yo llegué a vivir ahí porque a mi papá le dieron un crédito de interés social en su trabajo y le dieron una casa ahí. Entonces nosotros, o cuenta mi papá que cuando llegó ahí no había ni transporte para poder llegar rápido. Era un poco difícil, no había mucha carretera o muchas vías para llegar ahí, de lo que se dificultaba, y yo supongo que por eso mucha gente no quería vivir por aquí. A lo largo, pues obviamente se puso una comercial mexicana, vías de comunicación, entonces la gente ya empezó a comprar por estos lugares. Pero dentro de la unidad era como un mundo aparte, porque teníamos cine, teníamos teatro, teníamos clínica, teníamos deportivo, teníamos un mercado, teníamos muchas áreas verdes donde jugar, teníamos un río donde mojarme. Era estar ahí jugando de día y de noche, sin ningún problema que nos fueran a atropellar, que hubiera un accidente. Y como había muchos niños, pues de todo el mundo donde nos parábamos se podía jugar con grupos de niños. Ahí aprendí a jugar canicas, trompo, yoyo, béisbol callejero, escondidillas, goleadas, todos los juegos que se pueden haber existido en ese momento sin necesidad de computador. ¿Cómo ha ido cambiando la unidad? Y bueno, ahora la unidad ha cambiado porque la mayoría de los niños o los que ocupan las escuelas y el deportivo vienen de fuera, no son habitantes de la unidad. Ahora ya se cobra una cuota por practicar alguna actividad. La casa de la asegurada igual, para entrar a danza, cocina o ayuda de tareas debes de pagar una cantidad. Eso va cambiando y va haciendo que pues no haya tantos niños. Obviamente no todos tienen para pagar cosas extras. También ha cambiado de que pues no hay muchos niños en la calle, el alumbrado es bastante deficiente, ya no es como antes que todas sus lámparas estaban activas al 100%. Cuando caminas en la noche se ve algo solitario, y antes eran 10, 11 de la noche y había niños corriendo, jugando, gente paseando. La unidad ha estado quedando vacía porque obviamente la gente se va casando, se va yendo de ese lugar y van quedando sus padres, que pues ya es gente de tercera edad, y tal vez es bueno para ellos porque es una unidad muy pacífica, donde pueden caminar, pueden sentarse con el sol que pega en esos lugares, o buscar una sombra con tanta vegetación que existe. Había una fuente donde jugábamos fútbol, patinábamos, y era como un lugar donde nos concentrábamos para jugar muchas cosas. En ese lugar existe donde guardan el agua, es como un tanque de agua subterráneo. Esa fuente, que es bastante grande, le pusieron una reja para evitar que se metan a jugar, dañan el piso, y más vale que lo hicieron para protegerla y evitar que pasara un accidente. En el deportivo hicieron como puente, una especie de puente,
que atraviesa una parte del campo de fútbol para los corredores. Eso también ha cambiado, antes no existía ese puente. Las casas las han estado haciendo un poquito más grandes o modificado, y eso le va cambiando un poco el rostro a la unidad, porque todas las casas eran iguales, de un solo color. La vegetación sigue siendo la misma, pero prácticamente pues lo que ha pasado ahí es que la gente se ha estado yendo y los servicios ya no son tan necesarios como antes. El cine se cerró por lo mismo de que ya no hay gente que lo vaya a visitar, porque anteriormente todos los sábados estábamos en una matiné a las 10 de la mañana para ver las películas. En la iglesia antes se atiborraba los domingos para escuchar misa, ahora ya es un poquito más común verla un poco escasa de gente, pero continúan con sus bodas cada semana. Ha crecido el parque vehicular, ahora hay policías o gente de vigilancia que impide la entrada a cualquier coche. Esas cosas han cambiado un poquito, pero en sí la unidad continúa siendo grande y muy bonita, y deja que los niños que la visiten puedan jugar en sus espacios verdes.